안녕하십니까. 오늘은 14과 장자의 명분을 판 Hola, 에 대한 주제로 hoy hacemos la reunión con el tema 14 de Esau, que vendió su primogenitura. 사랑과 은혜가 풍성하시고 자비로우신 Oremos juntos. 아버지, 죄를 죄와 사망 가운데서 Dios misericordioso, con el amor y la gracia abundante, gracias por tu gran gracia que nos ha salvado desde el pecado y la muerte. 봉사할 수 있는 모든 También por 여건을 llamarnos 감사드립니다. como profesores y permitirnos toda la condición a que podamos hacer servicio. 모든 봉사의 직분 능히 감당하며 Deseamos aguantar el deber de profesores con el poder que nos da el Señor y ser profesores con la pasión de testificar el Señor a los niños con un corazón de amarles. 소망을 두지 아니하는 교사로서 Como profesores que no esperamos en Dios, queremos y pedimos que no seamos profanos como Esau. Queremos y pedimos que muchos profesores que trabajan con esfuerzos en todo el país realicen bien este deber precioso en tu gracia y tu brazo poderoso. Dejamos este tiempo de hoy en el Espíritu Santo, manéjalo y guíalo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesús, que nos ha salvado y nos ama. Amén. 창세기 25장 Busquemos la Biblia, el libro Génesis capítulo 25. 제가 읽도록 하겠습니다. 그 Génesis 아이들이 장성하며 capítulo 자라난 25. 이스간 사냥꾼인 고로 들 사람이 되고 Leo yo desde el versículo 27 a 34. 이삭은 에서의 사냥한 고기를 좋아하므로 그를 사랑하고 Y crecieron los niños, y Esau fue diestro en la caza, 야곱이 hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esau, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esau del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esau: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a su Esau pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esau la primogenitura. 또한 어떠한 삶을 살지 말아야 될 것인가에 대한 교훈을 받도록 하겠습니다. 참으로 세상은 그리스도인들을 유혹하기에 Hoy 좋은 환경들을 aprendemos sobre qué tipo de vida tienen que tener y no tienen que tener los cristianos salvos, sobre todo a través de la elección de Esau. 마음을 두도록 유혹하며 또한 그들이 하나님께 대한 그들의 눈을 닫아버리는 Realmente el mundo tiene un buen ambiente para atraer a los cristianos. También vivimos en el mundo donde muchas personas no salvas no pueden poner su corazón en Dios y donde los atrae a que lo pongan en el mundo e incluso en la época que cierra sus ojos hacia Dios. Esau es la imagen representativa de un necio que vive en este mundo y un carácter representativo que no tenemos que imitar. Prestamos atención a que su imagen carnal fue el primogénito y una persona que tuvo un privilegio, el derecho de la herencia de Israel. Palabra de la Biblia, enseñanza a las personas que son desamparados por Dios pese a un buen ambiente. Esau fue así y también Saúl, que fue el primer rey de Israel. Aunque fueron más sobresalientes que otros carnalmente y tuvieron buena condición, sus ojos espirituales fueron ignorantes y se hicieron los infelices que fueron desechados eternamente. Hoy pensamos qué elección hizo Esau
¿Y cuál fue la causa a través de la palabra de Génesis capítulo 25, de versículo 27 a 34 que hemos leído juntos? Marca esta parte, busquemos 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Está diciendo el Señor que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Si tuviera Esaú la fe correcta en Dios, no sería atraído. No abandonaría su primogenitura por esta cosa insignificante del mundo y la esperanza del cielo que nos quieres dar. Hay un caso de que abandonamos nuestra cosa eterna por un placer instantáneo y vemos el mundo por la falta de la fe en Dios. Los fieles no dependen de las cosas visibles, porque piensan la eterna cosa invisible. Busquemos 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Leamos juntos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las personas que ponen la esperanza en las cosas eternas que no se ven, la fe es la certeza de lo que se ve y es la evidencia de las cosas que no se ven. Podemos ver las eternas invisibles a través de la fe en Dios y nos ha permitido Dios los ojos de este tipo de la fe. Por lo tanto, podemos saber cuán preciosa es la eterna cosa e incluso cuán vana es la cosa de este mundo. La persona que sabe la vanidad del mundo puede enfocar en toda la eterna cosa. Como Esaú no tuvo la fe correcta en Dios, no tuvo esperanzas en la eterna en su corazón. Tampoco tuvo los ojos que pueden verla. Y a través de Esaú podemos aprender que se cambia la elección dependiendo de cómo está su pensamiento y también cómo está el propósito de la vida. Vivimos poniendo esperanzas en la eterna. Sin embargo, hay diferencia entre la elección de las personas que pone esperanzas y el valor de todas sus cosas en este mundo y la de los cristianos. Busquemos el libro Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pensamiento y el corazón de una persona muestran su personalidad, y su pensamiento es decidido por cómo está el propósito de su vida. No pudo Esaú su valor ni su pensamiento en la eterna. Trató el premio eterno de Dios como uno sin valor e insignificante porque puso el propósito de la vida en este mundo y por deseos y satisfechos carnales. Volvemos al libro Génesis capítulo 25. Capítulo 25, versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir,
¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Así lo dice. No comió él, se quedó hambre. Dijo, he aquí yo me voy a morir por no haber comido y por tener hambre. Y dijo que cambiaría su primogenitura por su hambre. Aquí podemos ver la elección de Esau, que abandonó la gran cosa eterna por la insignificante del mundo, pues puso el valor en el placer carnal en sus días cotidianos. Por eso antepuso la eternidad invisible al comer y al divertimiento. Como dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esau pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esau la primogenitura. Vendió a la cosa del mundo la primogenitura y la esperanza de la salvación preciosas de Dios. Su vida cotidiana era así. Y también, cuando a su esposa hizo su propia elección carnal. Ojea una página, capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esau era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basema, hija de Elón Eteo. Esau era el que tuvo el privilegio del primogénito. Si hubiera tenido un pensamiento de que la descendencia de Esau sucedería a la herencia de Israel y a su generación como el pueblo elegido de Dios, nunca querría que su descendencia se mezclaran con los gentiles por casarse con una mujer de los gentiles. También, como tuvo el placer carnal, podemos saber que eligió 2 mujeres y fueron todas las gentiles. Podemos ver que él que puso esperanzas en el mundo eligió la del mundo en la decisión importante de su vida. El pensamiento incorrecto trae la elección incorrecta. El hecho se revela por el pensamiento de un corazón de un cristiano salvo. Y podemos ver que la imagen de los cristianos aparece como un resultado de la elección incorrecta en medio del pecado. Pero no es una casualidad. Cómo piensan los cristianos en su vida cotidiana se traslada a su comportamiento. Sus pensamientos son decididos por en dónde ponen el propósito de su vida. En dónde ponen los estudiantes sus esperanzas decide el pensamiento de los profesores. Y también este pensamiento se traslada al comportamiento del cristiano, y este comportamiento da una enseñanza de que un cristiano salvo ante Dios puede ir a un camino incorrecto por alejarse de Dios. Por lo tanto, tenemos que recordar que ponemos esperanzas en el cielo eterno y en el reino eterno como el cristiano, y que no solamente tenemos que tener la esperanza del cielo eterno, sino también todo nuestro pensamiento y hechos tienen que adecuarse a la eterna cosa. La elección incorrecta y necia que hizo Esau no termina en aquel entonces. Ese causó estrictamente un resultado infeliz. Por fin fue excluido de la línea de la eterna bendición de Dios. Perdió la primogenitura y la bendición de Jacob. Esa bendición no solamente fue de su padre, sino fue excluido en medio de la elección como el pueblo de Dios o el elegido.
Vemos 그 아비 Génesis 이삭이 그에게 capítulo 이르되 27, 너는 versículo 누구냐? 그가 32. 대답하되 나는 아버지의 아들 곧 아버지의 맏아들 에서로소이다. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Después de cazar, Esaú quería recibir la bendición desde su padre Isaac, haciéndole guisados con alimentos de la caza. Sin embargo, sorprendentemente le dijo su padre, ¿quién eres tú? Fue la voz muy acostumbrada de Esaú, pero ya fue dada la bendición a Jacob y no le quedó nada más a Esaú. Como vendió su primogenitura, Dios hizo que le bendiese a Jacob en vez de Esaú. Y le dijo a Esaú, ¿quién eres tú? 물론 몰라서가 아니었을 것입니다. 하지만 그 늦게 들어온 에서 그는 참으로 장자의 명분을 No es por no saberlo, 야곱의 pero 약속을 entró tarde. 잃어버렸다는 Vendió verdaderamente su primogenitura y perdió la bendición de Jacob 27장 y la que recibió Isaac. 34절 말씀. 에서가 그 아비의 말을 듣고 Génesis 방송대곡하며 아비에게 이르되 내 아버지여 capítulo 내게 27, versículo 축복하소서 32. 내게도 그리하소서. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Se arrepintió completamente por su elección. Lamentablemente, el momento de su arrepentimiento fue tan tarde. Lloró fuerte y le pidió a su padre que le dejase la bendición. Digo que todas las oportunidades que nos da Dios son suficientes. No podemos recibir más bendiciones hasta que termine esas oportunidades. Dios esperó aguantando hasta que subiese la gente al arca en la época de Noé. Después de cerrar la puerta de Dios, ya no estuvo permitido más a las personas que no subieron al arca. Dice que allí será el lloro y el crujir de los dientes a la persona que no recibe la salvación y que no está incluida en esa elección. Una vez cerrada la puerta de la salvación, ya no se abre otra vez. La eterna bendición dada a Jacob ya no pudo volver a Esaú. La elección incorrecta causa la eternidad infelicidad. Claro que recibimos la salvación a través de Jesús con la redención de nuestro pecado. La bendición del eterno cielo que nos es dado es muy agradecido. Si nosotros que hemos recibido la bendición preciosa vivimos como la persona que aún no ha recibido la salvación, poniendo la esperanza en el mundo y haciendo la elección incorrecta, es abandonar y devolver la gloria a Dios. Se refiere a que dejamos de ser utilizados por Dios. Vemos en Mateo capítulo 25, versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como así, el resultado de uno que es echado es el lloro y el crujir de dientes. Nos enseñanza cuán lamentable es el resultado de haber pasado la bendición de Dios o de haber cerrado la puerta de la salvación. Pienso que esta ayuda a los cristianos salvos a aprender a recibir el premio de Dios. Un cristiano que pone la esperanza en el mundo, si ha recibido la salvación verdaderamente, normalmente no podrá ponerla en el mundo. Sin embargo, si uno vive poniéndola en el mundo por ser atraído por Satanás, estará en la eterna vergüenza cuando se encuentra con Dios. No tenemos que cerrar nuestros oídos cuando nos da la enseñanza del Señor. Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12,
Versículo 17. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. El Señor dice que los cristianos salvos tienen que recibir la enseñanza a través de la elección estúpida que hizo Esaú. Un versículo arriba, Hebreos capítulo 12, versículo 17, leamos juntos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El Señor nos amonesta por tener miedo. Algún fornicario o profano como Esaú, el que vendió su primogenitura por una sola comida. Está diciéndonos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En nuestra vida, es natural que buscamos primeramente la gloria del Señor y que pensamos la esperanza del eterno cielo en medio de toda la elección. Y dice que tengamos miedo por no haber podido hacer la elección como así. Nosotros, los profesores y los estudiantes, ¿en dónde tenemos que poner esperanzas? Los estudiantes no tienen que ponerlas en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no tienen que ser el criterio de la elección. Tenemos que ser nosotros, como nuestros estudiantes, que ponemos esperanzas en el eterno cielo. Entre muchos asuntos, habla mucho de la doble nacionalidad últimamente. Hay un momento de elegir una entre dos nacionalidades. Pienso que elegiría una que es buena y provechosa. Pero últimamente veo que muchos coreanos abandonan su nacionalidad eligiendo la de Estados Unidos. Creo que la eligen porque es más valioso. La de Estados Unidos, ¿cuán provechoso será? Tenemos la nacionalidad de eterno cielo que nos da Dios. Si tenéis que elegir una entre la de la tierra y del cielo, ¿qué elegiríais? Preguntar así es muy gracioso. Entre vosotros, si tenéis la esperanza del eterno cielo y el pensamiento como un hombre que tiene la ciudadanía de los cielos, deben revelarse en medio de toda vuestra vida. Vemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando vivamos con la del eterno cielo y con el propósito y el significado de este tipo de la vida, nuestra elección se hará una elección adecuada ante Dios. Haced con muchos esfuerzos en el Señor y no escatiméis, los profesores, vuestros esfuerzos para que los estudiantes no solamente se distinguen de este mundo, sino también puedan tener la vida distinguida. Oremos juntos. Gracias por enseñarnos a través de la palabra de Dios con qué propósito de la vida tenemos que vivir y en dónde tenemos que poner esperanzas. Deseamos poner esperanzas en el eterno cielo, no poniéndolas en esta tierra. Sobre todo, están nuestros niños en una tendencia del mundo siendo atraídos mucho y tienen dificultad de elegir. Nuestros estudiantes que han recibido la salvación a través de escuchar la palabra,
y otros niños que vagan en este mundo por no recibirla. Ten misericordia con ellos y permíteles tu gracia de la salvación a través de la palabra. Y también que nuestros niños verdaderamente se distinguen de este mundo y que sean los que fijan el criterio en la eterna cosa cuando elijan todas las cosas por tu palabra. Dejamos todas las cosas en el Señor y oremos en el nombre del Señor Jesús que nos ama. Amén.